Voy a hablarle de Esdras. Ya vamos a ver en qué consistió el trabajo de Esdras. Entonces vaya conmigo al libro de Esdras, por favor. Esdras capítulo 7. Luis, ¿me ayuda? No, bueno, no está Luis, pero no sé quién me puede ayudar con el tiempo para mandar luego a Luis, ¿verdad? A los 25. Ya llevo como 4 minutos. Esdras capítulo 7. Cuando lo tenga me dice amén, ¿ok? ¿Lo tiene? Voy a leer el versículo 6 para ponerlo en contexto. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Qué es lo que era Esdras? Escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Qué es lo que le concedió el rey? Todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. En el 7º año del rey Artajerjes. Voy a leer el versículo 10 o voy a seguir, no se preocupe. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén. En resumen, ese versículo lo que está diciendo es que duró 4 meses, ¿ok? Resumen.com. ¿Ok? Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado. Qué rico cómo se habla de Esdras, ¿verdad? Escriba versado en los mandamientos de ¿qué? ¿En los mandamientos de qué? Y estatutos de Israel. Ahora mire lo que dijo el rey acerca de Esdras, ¿ok? Mire cómo el rey se refiere a Esdras. Artajerjes. Artajerjes, rey de reyes, está en minúscula porque no se considera por encima de Dios, ¿ok? A Esdras, sacerdote y escriba, lo considera sacerdote, lo considera escriba, erudito. ¿Quién lo está diciendo? El rey. Erudito en la ley de Dios del cielo, paz. ¿Quién era Esdras? Esdras era un rabino. Era un hombre erudito en la ley, como dicen los versículos, versado en las escrituras, que había dedicado muchos años de su vida, se había dedicado al estudio de la ley de Moisés. La ley la escribió Moisés, no Esdras. Pero Esdras se había dedicado al estudio de la ley mosaica. Y la Biblia lo califica como un escriba. Pero Esdras era un prominente hombre en el reinado de Artajerjes en Babilonia. Y el rey lo tenía en alta estima, porque si usted mira la
a Esdras, es obvio que el rey lo tenía en alta estima y le tenía un profundo respeto por la labor religiosa que Esdras hacía dentro del pueblo de Israel. Esdras lo que hace es que regresa a Jerusalén. Judá fue destruido por Babilonia. El imperio babilónico llegó a Judá y desbarató Judá. Más adelante vamos a ver unos versículos al respecto. Llegó a Judá y desbarató Judá. Y se llevaron cautivo, violaron a las mujeres, desbarataron el templo, destruyeron la ciudad. Fíjese que había un orden jerárquico. Cuando una ciudad invadía otra, había un orden jerárquico. No se llevaban a toda la gente presa. ¿Sabe a quiénes se llevaban presos? A los inteligentes, a los hábiles, a los preparados. Sí, había un orden jerárquico. No se llevaban a toda la gente. Por supuesto que también se llevaban a la gente elegante. O sea, a nosotros no nos hubieran llevado, amén. Usted y yo nos hubiéramos quedado. Si no nos quedamos por una, nos quedamos por otra, pero usted y yo no hubiéramos sido llevados a Babilonia. Entonces, a los que se llevaban cautivos era a la gente inteligente, a los más adiestrados, a los más educados, que tenían educación formal, y a la gente elegante, a la gente simpática. ¿Por qué usted ve cuando hacen una descripción de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego? Vea usted la descripción que hacen de ellos. Parecieran que eran personas físicamente perfectas. Entonces, esa fue una profecía que se cumplió, que Babilonia iba a invadir Judá y que la iba a distraer, la iba a esclavizar, y que Judá iba a estar en Babilonia por 70 años. Hasta que llegó Ciro. Bueno, hay varios Ciro, ¿verdad? Pero el primero, hay varios Ciros. Incluso hay varios Artajerjes. Artajerjes 1, 2, 3, creo que hay como 5 en la historia de Babilonia. Hay como 5. Porque era una familia monárquica. O sea, empezaba uno, terminaba, asumía el hijo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces llegó hasta que llegó Ciro y le dio libertad a Israel. Israel regresó a Judá, pero regresó en varios grupos. Básicamente hay 3 grupos principales. El primer grupo lo dirige Zorobabel. Y Zorobabel, bajo el imperio de Ciro da un decreto que todo hebreo que quiera regresar a su tierra le da el aval y le da el permiso. Mire cuando Dios quiere usar a los reyes, ¿verdad? Amén. Y cuando Dios no quiere usar a un rey, por algo ha de ser, hermano. Se lo dejo para su reflexión. Entonces Dios toca a Ciro, que era un maleante, pero Ciro da un decreto que todo Israel regrese, el que quiera ir regrese a su tierra. Y Zorobabel regresa con un grupo de personas y reedifican y reconstruyen el templo. De ahí aquel famoso versículo, ¿verdad? De cuando se estaban riendo algunos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, etcétera, etcétera. El primer grupo regresó después de 70 años de cautiverio, de esclavitud. Ahora, a Esdras les toca regresar, y los estudiosos dicen que Esdras regresó 80 años después del primer grupo. ¿Cuánto dije? 80 años. Si el primer grupo regresó a los 70, el primero,
y el segundo regresó después de 80 años de la partida del primero. ¿Cuántos llevamos? 150. Aproximadamente 150 años después de que ellos habían sido esclavizados, Esdras regresa por orden de Artajerjes, quien básicamente le da una carta, y le da una carta con un poder casi ilimitado. Si usted lee la carta, que es la que sigue en los versículos siguientes, le está dando un poder casi ilimitado a Esdras, y él, como la máxima autoridad del imperio, le pide a todos que colaboren con Esdras. Esdras regresa, y la razón por la que Esdras regresa a Jerusalén, el viaje le dura 4 meses. Eso está en el versículo 9 que leímos, ¿verdad? El viaje le dura 4 meses, porque Esdras no viajó solo, viajó con una gran cantidad de personas. Viajó, dice el versículo 7, dice que viajó con sacerdotes, viajó con levitas, viajó con cantores. ¿A qué iba Esdras? A Jerusalén. ¿Sabe a qué iba Esdras? A restaurar la vida religiosa, la vida de fe, a restaurar la relación de Judá con Dios. Y entonces era necesario sacerdotes, eran necesarios levitas, eran necesarios cantores, eran necesarios porteros y sirvientes del templo. Él pensó, él tuvo que pensar en todo. Y la razón por la que Esdras, la principal, es porque Esdras miró que había una necesidad en Judá de que se compartiera la palabra. Y como él era un hombre versado en las escrituras, no hay nada de malo, hermano, en ser versado en las escrituras. No hay nada de malo en el conocimiento. No le tenga miedo al conocimiento. Esdras miró que era una gran oportunidad para servir a la gente de su nación. Ahora, ¿qué implicaba eso? Eso implicaba que Esdras dejaba su posición, que era una posición privilegiada con Artajerjes, para dedicarse ¿a dónde? A Jerusalén. Se la voy a poner de esta manera. Imagínese que usted sea un alto funcionario de Joe Biden, o usted sea un alto funcionario de Putin, y que de pronto usted diga: en Nicaragua hay necesidad de que se enseñe la Biblia, y que usted deje ese puesto con Biden, ese puesto con Putin, para venirse a Nicaragua a enseñar Biblia. ¿Estaríamos dispuestos a dejar posiciones seculares de esa manera? Porque eso es lo que estaba haciendo Esdras. Estaba dejando un puesto que él tenía y un reconocimiento en Babilonia bajo el reinado de Artajerjes, para ir a Jerusalén a enseñar Biblia, a enseñar acerca de las escrituras. No, fácil es enseñar Biblia cuando soy un pelagato, como manuelgomez.com. Uno dice: bueno, no tengo de qué, ni modo, me quedo acá. Pero dejar una posición prominente, dejar un puesto y todo lo que un puesto conlleva, porque un puesto conlleva reconocimiento, ¿sí o no? Claro, a veces la gente, hay gente que a mí me saluda simplemente porque soy el pastor, no tiene de otra. Amén. Un puesto da reconocimiento. Una vez voy en el Oriental, Multicentro Oriental, y voy con mi esposa, y me dice una señora:
Oye, pastor El Shaddai, me dice. Un puesto da reconocimiento, un puesto da privilegios. Claro que da privilegio un puesto. Un puesto da libertad financiera. Usted no va a ver un funcionario de ningún estado en ningún país con los zapatos rotos, muriéndose de hambre. Porque es lógico, gozan de una posición y debe ser coherente lo que ellos reciben con su posición. Entonces Esdras estaba dejando todo eso para irse a Jerusalén porque había necesidad de enseñar Biblia. Dios había preparado a Esdras. Eso está en el versículo 7, en el 7:10, versículo 10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué es inquirir? Investigar, ¿verdad? Investigar. Esdras se había dedicado gran parte de su vida a investigar acerca de la ley. Fíjese que Esdras investigaba, se preparaba acerca de la ley y no tenía todavía idea de que ese era un proceso que Dios iba a usar después. Todo ese conocimiento, cuando él estaba inquiriendo en la ley, para que luego Dios lo pusiera a enseñar sobre la ley en Jerusalén. ¿Y dónde inquiría él acerca de la ley? En Babilonia. Yo soy de los que creo que la gente no se prepara cuando tiene la oportunidad. La gente se prepara antes que la oportunidad venga. Se lo repito, uno se prepara aunque no vea oportunidad. Y las oportunidades le van a venir producto de su preparación. Y Dios había trabajado con Esdras para que Esdras se dedicara a inquirir en la ley. Lo otro es que Dios había tratado de tal manera con Esdras para que Esdras, todo lo que él descubría en la ley, lo aplicara de manera personal. Dice, se preparó su corazón para inquirir en la ley, para vivirla. O sea que Esdras aplicaba los tesoros que encontraba en la ley, se lo aplicaba él mismo. Y también Esdras se dedicaba a enseñar de la ley. El conocimiento no se mide por cuánto usted sabe. El conocimiento se mide por cómo usted vive. Se lo repito, el conocimiento no se ve por cuánto usted sabe. El verdadero conocimiento es cómo usted vive. Y Esdras, lo que descubría en sus investigaciones acerca de la ley, se lo aplicaba y luego lo enseñaba. No podemos enseñar algo que no vivimos. Para poder enseñar algo, debemos de vivirlo. Debemos de primero aplicarlo a nosotros mismos. Ahora lo quiero llevar a un pasaje para irle aclarando hasta dónde quiero llegar, porque no he llegado donde quiero. Vaya conmigo a Nehemías, por favor. Nehemías es vecino de Esdras, ¿sí? Sí, Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 8, versículo 8. ¿Lo tiene? Nehemías 8, 8. Dice la palabra de esta manera: y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían? ¿Cómo leían? Claramente. Y ponían, ¿qué es lo que ponían?
el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Se lo voy a explicar en español. Dice que leían claramente y ponían el sentido. ¿Usted cree que ponían el oído? ¿Lo podemos poner en la Nueva Traducción Viviente ese versículo, por favor? Nueva Traducción Viviente. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado. A eso es que se refiere con poner el sentido. Y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que ellos leían, cuando ellos leían la ley, usted cree que ellos andaban las dos tablas con las que bajaron del Sinaí, Moisés? Cuando habla acá que leían la ley, ¿usted cree que, wow, bárbaro este Luis, ¿verdad? ¿Usted cree que ellos andaban con las tablas? Tablas de piedra, cargando las tablas de piedra. Aquí hay varias cosas implícitas en ese versículo. Primero, ¿por qué ellos tenían que dedicarse a explicarle a la gente? ¿Por qué Esdras tenía que explicarle el significado de los versículos? ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos en Babilonia? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Babilonia? ¿Y el grupo que regresó con Esdras? Estamos hablando de 150. Cuando Jerusalén, Judá, fue destruida, muy poca gente quedó en Judá, muy pocos hebreos quedaron en Judá. Es más, está históricamente comprobado, que cuando Jesús vino a Israel, el porcentaje de hebreos que vivían en Israel era un 30%, comparado a la cantidad de hebreos que vivían fuera de Israel. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hubo una migración de hebreos por todo lo que era en aquel entonces el mundo. Hubo una migración de hebreos. ¿Y sabe lo que eso provocó? Que ellos dejaran su tierra. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Portugal, nos vamos a Alemania? Y después de 100 años, ¿qué pasaría si después de 100 años vienen algunos de ustedes, regresan o vienen sus hijos? ¿Saben lo que pasaría? Ya no se habla el idioma. Ya no se habla el idioma. Se ha perdido el idioma. Entonces, en esto hay mucho consenso teológico. Los biblistas creen que parte del trabajo de Esdras, ya es lo que yo quiero llegar, parte del trabajo de Esdras es que Esdras tradujo los libros de la ley, los tradujo en arameo y que los leyó en arameo, que la lectura que Esdras hizo, no, porque el arameo en ese momento era el idioma predominante. Era el idioma. Recuerden que la Biblia siempre se ha escrito en el idioma predominante. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está escrito? ¿En qué? ¿Por qué? Porque en ese momento el griego era el idioma predominante. No se escribió en hebreo, aunque la mayoría de los escritores
La mayoría de los escritores del Nuevo Testamento eran hebreos, pero no escribieron en hebreo, escribieron en el idioma predominante. Y en ese entonces el idioma predominante era el arameo. Entonces lo que se cree es que Esdras tradujo el Pentateuco, la ley, la Torá, y lo leía en arameo. Y tenía que darse a la tarea de explicarle, porque ellos habían perdido habilidad para poder entender el hebreo. Entonces, ahí hay varios trabajos de entrada. Primero, lector. Tú tenías que leer la Biblia en voz alta, y lo hizo en una plaza. ¿Se imagina usted en una plaza leer sin estos aparatos modernos? 2, hay un trabajo. 3, hay un trabajo de explicación para que ellos pudieran entender y pudieran apropiarse y pudieran tener un entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Yo prometí terminar hoy y aunque no termine, termino hoy. Amén. Pero lo voy a llevar a un versículo. Sí, quiero que vaya conmigo a este. De Crónicas, por favor. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. ...36... básicamente el último capítulo. Segundo libro de Crónicas 36. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Segundo libro de Crónicas 36, 18 dice: asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué cosa? Léalo conmigo. Todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos. Mire cuando la Biblia quiere dar detalles. Los tesoros de la casa de Jehová. No es lo mismo la casa de Dios que la casa de Jehová. Por supuesto que es lo mismo. ¿Por qué lo reitera? Porque quiere ser enfático el escritor. Los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo llevó ¿a quién? A Babilonia. ¿Sabe de qué está hablando acá? Está hablando de la destrucción de Judá. Cuando Babilonia invade Judá, además de llevarse a los inteligentes, a los elegantes, de matar, se robó todo lo que tenía que ver con la casa de Dios. Hace como un mes que predicaba sobre las funciones del velo, les decía que con relación al arca de Dios, después de la destrucción de Judá, no se sabe dónde quedó el arca. Y que hay varias teorías acerca de qué se hizo el arca que estaba en el lugar santísimo. Ahora, esto es necesario explicarlo porque dentro del arca, ¿qué es lo que estaba dentro del arca? Las tablas del pacto. Y si al destruir todo se perdió el arca, que era un cajón mucho más grande, ahora imagínese usted las tablas del pacto que estaban dentro. Hay varias teorías acerca de qué pudo haber ocurrido. ¿A qué quiero llegar? Es que una de las teorías dice que juntamente con el arca se perdieron las tablas de la ley, que son los de los 10 mandamientos, y nunca más se supo nada de ellas. Y que Esdras, uno de los trabajos que Esdras hizo fue un trabajo de
reunir la información que había del Pentateuco y que Esdras escribió, o sería reescribió, y fue el que terminó de darle forma a la Torá tal y como nosotros la tenemos. Porque los textos originales, al ser invadida Judá, los textos originales no se saben dónde quedaron. Y entonces lo que hizo Esdras fue un trabajo de reescritura. Hasta cierto sentido hizo un trabajo de compilador, porque hay algunos, yo no voy a ir a esos pasajes por tiempo, pero hay un par de versículos donde se encontraron algunos textos. Esdras fue el que le dio forma al Pentateuco tal y como nosotros lo conocemos. Hay dos escuelas que históricamente se conocen como los Soferim. Esdras fue el fundador de la escuela de los Soferim. Los Soferim eran un grupo de escribas que se dedicaron a preservar la ley. Luego, los Soferim fueron sustituidos por los Masoretas, que también fue un grupo que se dedicó a la preservación, especialmente del Nuevo Testamento. ¿A qué quiero llegar, hermano? Quiero llegar en decirle que hoy lo que nosotros tenemos como libro inspirado de Dios es gracias al trabajo de hombres que dedicaron su vida a esto. Lucas, que se negó a una profesión de médico para acompañar a Pablo en un viaje misionero. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho a Lucas: ¿cómo vas a tirar una carrera, la más especial en cualquier país del mundo, la medicina, por irte de misionero a escribir? ¿Y qué decir de Salomón, que dedicó gran parte de sus años a conseguir toda la información de Proverbios? ¿Y qué decir de Esdras, que consagró su vida al estudio de las Escrituras, para que hoy nosotros tengamos un Pentateuco, para que hoy nosotros tengamos libro de la ley? Es más, algunos estudiosos dicen que Esdras no solamente le dio forma a los 5 libros de la ley, sino que Esdras ayudó a darle forma a gran parte del Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Necesitamos de gente que se quiera dedicar al estudio de la Biblia para vivirla y para enseñarla. Necesitamos de gente menos egoístas, que están pensando en una carrera profesional exitosa. Imagínense que Esdras hubiera pensado: ¿qué voy a ir a hacer yo allá a Jerusalén? Necesitamos de hombres que se quieran dedicar al estudio de las Escrituras para vivirla y para enseñarla, que no consideren su profesión más importante que el estudio de las Escrituras.
Porque siempre en la historia ha habido necesidad de que la Biblia sea estudiada, sea vivida y sea explicada. Hay necesidad de que la Biblia sea explicada. Termino con 2 ejemplos. Se me viene ahorita a la mente el eunuco. El Señor le dice: vete a tal lugar, a Felipe. Y va Felipe a donde Dios le dijo, y se encuentra a un funcionario de alto nivel que iba leyendo Isaías. Y Felipe le dice al eunuco, al etíope: ¿entiendes? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Dice la Reina Valera: si no hay quien me enseñe. Pero las otras traducciones dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Necesitamos de gente adiestrada, versada, estudiada, educada, de alta élite, que tengan la capacidad de enseñar y de explicar las Escrituras. ¿Cómo nos llegó a nosotros la Reforma? Si no fue por un Martín Lutero que desafió a la religión y al poder del momento con la única finalidad de explicar las Escrituras. La Inquisición no es coherente con la Biblia. E hizo toda una reforma, todo un cuestionamiento a la mala interpretación. Y no era una mala interpretación por falta de conocimiento, era una mala interpretación para manipular a la gente. Hoy la gente quiere ser influencer, hoy la gente quiere ser youtuber, hoy la gente quiere tener millones de seguidores, hoy la gente no quiere ser ignorada, quiere estar en la portada principal de las redes sociales. Y no hay nada malo de eso, pero ¿quién aspira a prepararse en las Escrituras para vivirla y para enseñarla? Hay una gran necesidad de ser gente estudiosa de la Biblia. Los grandes cambios en la historia, es más, le voy a decir, en la Biblia el más grande avivamiento lo produjo Esdras. Indague, se va a dar cuenta. En la Biblia y en la historia, después de Esdras, el más grande avivamiento en la historia, en la transformación de la vida cristiana, lo produjo Martín Lutero. Hay una necesidad de gente que quiere estudiar la Biblia. Primero para vivirla y luego para... Usted le pregunta a la gente: fórmese teológicamente, agarre un curso de Biblia. La gente tiene para cualquier bajeza, no tienen para pagar un curso de teología. Usted me dirá: es que usted es pastor. Les puedo enseñar certificado a usted que yo vengo estudiando teología desde que yo tengo 14 años. Conservo certificado. Yo tenía esa edad. No me metí al estudio de la teología porque era pastor. Me metí al estudio de la teología porque quería indagar, porque quería prepararme, quería conocer.
El desafío es para todos nosotros. Prepararnos en Biblia para tener la capacidad de enseñar.